Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Gálatas, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Estamos hablando del verdadero evangelio y del falso evangelio que habla el apóstol Pablo aquí en Gálatas, que hay un evangelio diferente, un evangelio que es contrario a las escrituras, es contrario a la fe en la sangre de Jesucristo y es contrario al Espíritu Santo. Es un evangelio que está enseñado y predicado por falsos maestros. ¿Cómo identificar a los falsos maestros? Estuvimos hablando que el falso maestro es ciego, que el falso maestro tiene falsas profecías, que dice una profecía para impresionar a su audiencia. Por lo general, el falso profeta viene con profecías, diciendo va a pasar esto, va a pasar aquello, y la gente queda impresionada diciendo este es un varón de Dios, este es un hombre de Dios. Pero como dijimos, hay que ver el fruto, porque el Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis. Porque el fruto del falso maestro se ve a través de sus palabras, no a través de su testimonio. La falsa iglesia enseña que el verdadero profeta se identifica por el testimonio. Y la Biblia dice que el falso profeta se identifica por las palabras. ¿Por qué? Porque se puede lavar el vaso por fuera y tener oscuridad por dentro, tener una falsa doctrina. Puede presentarse una persona, como dice acá en Mateo, ¿no? 23, 25 al 28, que se muestran por fuera hermosos, pero que traen muerte dentro. Por eso estos son los picos de oro, son la gente que habla, que lee la Biblia, y toda la gente piensa que son siervos de Dios, pero son fraudulentos, son falsos maestros. Hombres que predican doctrina católica, hombres que predican como predicaban aquí a los Gálatas, que le enseñaban a circuncidarse a los cristianos, diciendo que se tenían que circuncidar para poder ser salvos. Estos falsos maestros también tienen el mismo espíritu. No dicen que la gente se tiene que circuncidar, sino que dicen que tienen que hacer obras para ser salvos. Son falsos con toda falsedad. Dice en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El falso maestro enseña la salvación por obras, enseña una doctrina católica, una doctrina, son curas, digamos, son curas, porque si el diablo enviara curas a la gente diría son católicos, pero esta gente tienen doctrina católica, por fuera se muestran como cristianos, pero por dentro tienen doctrina católica. Por eso se identifica al falso profeta por su doctrina, por sus palabras. Por eso el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conoceremos al falso maestro? Por su enseñanza. No por lo externo, sino por lo interno, lo que lleva adentro. ¿Qué lleva adentro? Muerte. Porque el evangelio falso trae muerte. Trae muerte porque la gente, al creer ese falso evangelio, está creyendo en un falso Dios. Y un falso Dios no puede dar vida, y mucho menos vida eterna. El único que da vida eterna es nuestro Dios, el que da el nuevo nacimiento. Por eso predican un evangelio falso, la gente cree ese evangelio y no puede salvarse porque está creyendo en algo falso, en algo que no tiene vida. Está creyendo en un espejismo, porque dice, oh Gálatas insensatos, con toda falta de sensatez. Algunos estudiosos dicen que el original dice, oh Gálatas, es fuerte la palabra, discúlpeme que lo diga, estúpidos. Pero la palabra estúpido está en el diccionario, en la lengua de la Real Academia Española, que quiere decir dormido. La palabra, la persona estúpida es una persona dormida, que no se da cuenta de las cosas. Dice, oh Gálatas insensatos. Esta gente es gente falaz, digamos, gente que engaña. Que una persona falaz es una persona que engaña para dañar a otro, que lo hace a propósito. Así son los falsos maestros. Engañan y saben que están engañando. Es una falacia. Son falaces.
es el hábito de emplear falsedades en daño de otros. Ya están habituados a falsificar la verdad. ¿Por qué? Porque ellos creen en la doctrina católica que dice que la salvación es por obras y no por la fe en Jesucristo. Ellos no tienen fe en Jesucristo. Sus pecados no han sido lavados. Y por lo tanto predican un evangelio de hombres, un evangelio falso. Por eso es como un cáncer, como hablamos en otro video, es un cáncer que entra al cuerpo y lo quiere destruir el cuerpo de adentro. Por eso el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo dicen: guardaos de los falsos maestros, guardaos de los falsos profetas, porque dijo el Señor también en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos. Estos falsos maestros se creen otros cristos, como enseña la Iglesia Católica también, que el católico es otro Cristo, que los curas son otros Cristos, que el Papa es otro Cristo. Y ellos hacen toda una falsificación, hacen el catecismo como si fuera otra Biblia, ¿no es cierto? Los curas confiesan pecados como si fueran otros Cristos. Y guía al catolicismo o al falso pastor, porque puede llamarse pastor, pero tener una doctrina totalmente católica. Puede ser un católico que se infiltra, o puede ser un pastor que cree en el catolicismo, porque está equivocado. Debemos hacer la aclaración que hay muchos hijos de Dios que no han alcanzado quizás un entendimiento del Evangelio, porque quizás se les ha enseñado mal, digamos. Entonces ellos creen eso y no investigan, porque el problema es la falta de leer las Escrituras, memorizar las Escrituras, estudiar las Escrituras, analizar las Escrituras. Ese es el problema, no conocer las Escrituras. Por eso el falso maestro nunca le va a llevar a las Escrituras, ni a estudiar las Escrituras, ni a analizar las Escrituras, porque en las Escrituras está la verdad. Por eso el apóstol Pablo le llama Gálatas insensatos, personas dormidas, personas que se habían dormido y estaban creyendo falsedades, estaban creyendo falacias. Entonces, como dice en Mateo 23, del 25 al 28, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Estos son los falsos maestros, los picos de oro, que hablan y leen la Biblia, pero no creen en Jesucristo, creen en sus propias obras. Ellos creen en una salvación progresiva. Eso es el falso maestro. Aclaramos que hay hermanos que no han alcanzado a entender el Evangelio en su plenitud, son honestos, digamos, tienen una predisposición, pero no han sido iluminados con respecto a la salvación, porque ellos creen que la salvación se pierde, la verdadera salvación del verdadero Hijo de Dios. Pero como dijimos siempre, que un hijo nunca puede dejar de ser hijo, entonces la salvación no se pierde. Ellos enseñan que después del nuevo nacimiento hay una progresión de cargar la cruz, de negarse, y que eso le produce la salvación. Entonces sería una salvación por obra y no por gracia. Porque el Señor dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Porque si alguien puede entrar por medio de las obras al cielo, si puede obtener la salvación, entonces ya no es por gracia. Entonces, hacemos esta pequeña aclaración, que no porque un pastor esté equivocado y no entienda a plenitud la salvación, quiere decir que sea un falso maestro, simplemente está equivocado. Pero el falso maestro es necio. El falso maestro es como los fariseos, y como dice el Señor, escribas y fariseos hipócritas, porque ellos lavaban lo de afuera, ellos creían que era por las obras, como enseña la falsa enseñanza de las evidencias. Por ello los escritos falsos que tiene la iglesia falsa, escritos de hombres, porque no ha sido avalado ni
respaldado por el Espíritu Santo para introducirlo en el canon de Dios, en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, enseñan que el profeta es por evidencias y no por sus palabras. Al decir eso, está diciendo que la persona puede mostrarse limpia por fuera y traer una doctrina oscura, una doctrina de demonios, y la gente le tiene que creer porque por fuera está limpio. Pero el Señor dijo que, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces la iglesia del Señor debe estar atento a esto, que el falso profeta se lo identifica por la doctrina, por las palabras y por las profecías que no se cumplen. Esos es, digamos, cartón lleno, porque algunos dicen profecías no se cumplen y encima traen doctrina torcida, doctrina errada, doctrina católica. Decimos doctrina católica porque es para identificarla como es la doctrina, porque ellos creen todo en las cosas externas, creen en el bautismo, que las aguas salvan. Esas son las características de un falso evangelio, cómo algo material puede limpiar los pecados del hombre, cómo algo material puede limpiar algo espiritual, ¿no es cierto? Hablan también de la confesión a los hombres, cuando la confesión es a Dios. Todo eso es un evangelio falso, todo eso es un evangelio de hombres y doctrina de demonios, como dice allí en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Entonces, ¿cómo se identifica al falso maestro? Por medio de su doctrina. Por eso dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Eso es lo que hace el falso maestro, enseñar a la gente que hay que limpiarse por fuera, que no hay que creer en Jesucristo. Por eso ellos evitan las escrituras, porque la escritura los denuncia, la escritura los desnuda. Porque la escritura, como dice en Deuteronomio, que el Señor dejó las escrituras para que testifiquen contra la mentira del hombre, contra el pecado del hombre. Por eso un falso maestro enseña pero no enseña. Usted puede estar 10 años con un falso maestro que va a llegar a esos 10 años y no aprendió absolutamente nada de la salvación. No aprendió nada porque el falso maestro enreda y todo gira alrededor del hombre, no alrededor de Dios. Entonces dice en el versículo 26, fariseo ciego. Habíamos hablado de esta característica, que el falso maestro es ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso, del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea que es ciego. Es una persona que dice que porque una persona se niega o carga con su cruz, es un proceso de salvación, que con eso va a lograr la salvación. Está dando a entender que cree en un evangelio, en una salvación por obras. La salvación no es por obras, la salvación es por fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, son ciegos, y dice el versículo 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Habíamos hablado que la palabra hipócrita es una persona que usa una máscara, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Estos picos de oro son por fuera blancos, pero por dentro son negros. Por eso habíamos hablado que la vestimenta y el uniforme de los curas simboliza todo lo que es el falso maestro, que tiene una vida oscura, pero que de su garganta sale lo que leen ellos de la Biblia, como una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, que hablan y leen la Biblia, pero su vida está en pecado. No han sido limpiados sus pecados. ¿Por qué no han sido limpiados sus pecados? Porque no creen. No creen en Jesucristo, no tienen fe en Jesucristo, tienen fe en sí mismos, en sus propias obras. Creen que por sus obras van a llegar al cielo, que por muchos sacrificios. Por eso el católico o el religioso hace sacrificios, porque cree que lo salva las obras de misericordia, que lo salva la caridad, que lo salva la confesión, que lo salva el bautismo, que lo salva la iglesia. Todo eso es falso, totalmente falso. El único que salva es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso el Señor le dijo a los fariseos y escribas, fariseos hipócritas, lava primero lo de dentro del vaso, para que se lave lo externo.
Por eso el verdadero cristiano tiene la sana doctrina. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ha creído, han sido lavados sus pecados y ha venido el Espíritu Santo. Sobre esta gente no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué no la tiene? Porque no creen. Simplemente, por eso el apóstol dice allí